Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 11 al 21. Nuevamente leemos el párrafo completo, pero nos quedaremos en un versículo nada más en el día de hoy, siguiendo con nuestra serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No os recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, sino en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vimos la semana pasada los versículos 17 o 18, en realidad al 20, donde habla sobre una de las grandes doctrinas de la soteriología o la doctrina de la salvación, como se conoce normalmente, que es la reconciliación, que muestra siempre al hombre en su condición real delante de Dios como un enemigo de Dios, y cómo Dios toma la iniciativa como el autor de la reconciliación para poder enviar a su Hijo con el propósito de que su Hijo perfecto pudiese reconciliar al hombre pecador con el Dios santo. Nosotros vimos en esa ocasión que el autor de la reconciliación, el que toma la iniciativa de la reconciliación es Dios. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás tú? Del mismo momento en que pecó en el huerto de Edén, comenzó a buscar al hombre. No es el hombre el que toma la iniciativa de buscar a Dios, porque no hay quien busque a Dios, como dice Pablo en Romanos 3. Por tanto, Dios es el que viene en busca del hombre perdido. Y eso es lo que hizo Jesús. Recuerden, Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido para reconciliar al hombre con Dios. Ahora, el agente de la reconciliación es el Señor Jesucristo, porque por su obra en la cruz se logra esa reconciliación. Lo que era imposible para los hombres es posible por la gracia del Señor Jesucristo, que viene y muere en el lugar de los culpables y quita entonces aquello que impedía que hubiese una comunión entre el Dios Santo y el hombre pecador, que era precisamente el pecado. Y además vimos que entonces nosotros, los creyentes, aquellos que habíamos sido reconciliados, nos transformamos en embajadores en nombre de Cristo, con un mensaje claro y directo, cuál es: reconciliados con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, de tal manera que nos transformamos de alguna manera en los parlantes de Dios para poder transmitir al mundo un mensaje que solamente tiene la iglesia, y que es el mensaje de la reconciliación. Y hoy vamos a tomar el versículo 21. Lo dejamos aparte a propósito la semana anterior. Quizás este es uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia. Cuesta entrar a esto, incluso para desarrollarlo, para explicarlo, para exponerlo, porque estamos entrando a palabras que están más allá de la comprensión del ser humano, que tienen que ver no solo con algo cierto que se dejó escrito, sino que tiene que ver con un hecho extraordinario y que otra vez nos centra en la cruz. Y es uno de los resúmenes del Evangelio que se presentan en el
en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo en particular, tal como lo es 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, que también es un resumen extraordinario del Evangelio. Pero aquí nos habla de una de las doctrinas quizás que son el corazón del Evangelio, que sin la comprensión de ellas no entendemos realmente lo que significa el Evangelio y lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Alguien dijo que el corazón del mensaje cristiano es el de la sustitución, y este es el concepto que aparece claramente allí en 2 Corintios 5, 21. El hecho de que Cristo murió como nuestro representante y por tanto en nuestro lugar, llevando sobre sí nuestros pecados y pagó con su muerte la pena que estos pecados merecían delante de Dios. Eso es una definición simple de sustitución. Reitero, que Cristo murió como nuestro representante y por tanto en nuestro lugar, llevando sobre sí nuestros pecados y pagó con su muerte la pena que estos pecados merecían delante de un Dios santo. Esa es la sustitución. Quizás hemos escuchado muchas veces algunos conceptos relativos a la sustitución que a veces pensamos que ya dominamos la doctrina, pero la verdad es que cuando uno llega otra vez y viene al versículo 21, se da cuenta que esto es demasiado profundo, es demasiado insondable. Y es imposible para personas comunes y corrientes como nosotros, y aún para el filósofo más extraordinario, para el hombre más inteligente de este mundo, expresar con palabras lo que está dicho aquí en solamente 15 palabras. Este sin duda es el corazón del Evangelio. El centro mismo del mensaje de las buenas nuevas es la sustitución, una de las doctrinas más importantes de las Escrituras. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y hace referencia a lo que pasaba a la ley del Antiguo Testamento, que precisamente decía que cualquier persona que fuera colgado en un madero en realidad era la expresión de que Dios estaba dando la espalda a esa persona y que estaba bajo la maldición de Dios y no bajo la bendición de Dios. ¿Cómo entonces podemos entender esto? Que el Dios Santo se hace hombre en la persona del Señor Jesucristo y va a una cruz y muere de esa manera, como la expresión de la ley lo decía, como maldito de parte de Dios, cuando en realidad Él era el bendito Hijo del Dios eterno. ¿Cómo podemos comprender un plan tan extraordinario como este? Y esto es lo que hace distinto al cristianismo de cualquier otro sistema religioso inventado por el hombre. Y esto es lo que muestra que el cristianismo no fue una creación de hombres de los primeros siglos, como dicen los escépticos, los ateos, sino que es la expresión del corazón de un Dios lleno de amor hacia criaturas que no merecen absolutamente nada bueno y sin embargo reciben en Cristo algo que nunca merecieron. La palabra también, esta por Júper en griego, que es una preposición y que significa en lugar y en favor de. Podríamos decir que esas dos acepciones de la palabra pueden ser correctas aquí. En lugar de y en favor de. Por, esta pequeña proposición, por, haciéndose maldición por nosotros. La palabra también es usada en Juan 11:50 de una anticipación del sumo sacerdote de ese tiempo cuando aconsejó a los judíos en el Sanedrín: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo en lugar de y en favor de. El apóstol Pablo hace hincapié en esta verdad aquí en nuestro versículo. Así que, al que no conoció pecado, por nosotros, en lugar de y en favor de, lo hizo pecado. Esto es sustitución. Él se sacrificó por nosotros, se entregó a sí mismo para redimirnos del poder del pecado.
y pagó la pena del pecado en ese lugar y nos hace entonces en consecuencia libre. Detrás de eso está la idea de que alguien está sustituyéndose a sí mismo por otra persona. Está cambiando el lugar que merecíamos nosotros. Él nos saca a nosotros y nos coloca, o se coloca el mismo Señor Jesucristo en ese lugar para poder darnos vida cuando estábamos muertos. La razón por la cual se entregó a sí mismo, dice la Biblia, por nosotros fue para redimirnos de toda iniquidad. La sangre de Jesús fue pagada para liberarnos. En 1 Pedro 1:18 dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo. Cristo liberó a su pueblo del poder del pecado por medio de su muerte sustitutiva por nuestros pecados. Tito 2:14 nos dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Fíjense otra vez el concepto de sustitución. Él se dio a sí mismo por nosotros, en lugar de y en favor de nosotros. Cristo se entregó por nosotros, significa que Él se convirtió en nuestro sustituto. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, como Pedro, entiende muy bien lo que pasó en esa cruz. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él nos ha liberado mediante el pago de un precio altísimo. Nos redimió con su muerte en nuestro nombre. Jesús derramó su sangre en su sacrificio vicario por el pecado. Su muerte es una expiación, un retorno de la ira de Dios para perdonar al pecador, pero derramar toda su ira sobre el sustituto que se coloca en el lugar del pecador. Romanos 5, 6 y 8 también utiliza la misma proposición en más de una ocasión. El mismo por nosotros, por los impíos, dice, o por los transgresores, o por los pecadores. Cristo murió por nosotros. Incluso podemos decir que el énfasis, una vez más decimos, en el por nosotros está en el lugar de nosotros, es decir, ocupando el lugar que nosotros debíamos ocupar. Cristo Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, dice, justificado, y resucitado para nuestra justificación, dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y eso transgredir tiene que ver con la ley, esa palabra, porque pasa a llevar, pasa más allá de la ley. Por tanto, esas transgresiones las llevó el Señor Jesucristo de la cruz sobre sí mismo. En Romanos 8:32 tenemos una gran seguridad y el estímulo en la vida cristiana, porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, otra vez el concepto de sustitución, una y otra vez reiterado en las Sagradas Escrituras. Y dice a continuación, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él se entregó a su Hijo a la muerte por aquellos por los cuales vino a morir para salvarles de una condenación eterna, entonces ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Cristo murió por nosotros, entonces tenemos todo lo que necesitamos. No requerimos absolutamente nada más. Y en Él también tenemos la seguridad absoluta. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo, haciendo una aplicación personal, otra vez utiliza este concepto de la sustitución. Después de decirnos cómo vivir la vida cristiana, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra unión vital con Cristo está basada en el hecho de que el Hijo de Dios se entregó por mí. Dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. La misma palabra, en lugar de, en nombre de, en favor de. La realidad es tan vívida en el apóstol Pablo en términos personales que él puede decir que fue co-crucificado con Cristo, es decir, juntamente crucificado con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Todo lo relacionado con nuestro caminar de fe se centra en su muerte vicaria y en su resurrección. Entonces, si no entendemos esto, no entendemos el Evangelio, porque esto es el corazón del Evangelio. La sustitución.
Carlos Spurgeon escribió, si crees en Jesús, es decir, si usted confía en Él, todos los méritos de Jesús son sus méritos, se imputan a usted. Todos los sufrimientos de Jesús son sus sufrimientos. Cada uno de sus méritos se le imputa para usted delante de Dios como si fuera Cristo, porque Cristo estaba delante de Dios como si Él fuera tú. Miren, esta última frase es interesante. Él dice, para ti, delante de Dios, son imputados los méritos de Cristo como si tú fueras Cristo y como si Cristo fueras tú. Ese es el sentido de la sustitución. El justo, el santo, el perfecto, el inocente, como vamos a ver a continuación, Él muere en lugar nuestro y entonces sus méritos, todos sus méritos de justicia, de santidad, de pureza, de perfección, se nos imputan a nosotros. Entonces, porque el Padre nos trata en Cristo como si fuéramos nosotros, Cristo, y a Cristo lo trata como si Él fuera nosotros. Continúa diciendo Spurgeon, esa es la palabra sustitución. Cristo, el sustituto de los pecadores. Cristo de pie para los hombres y teniendo los rayos de la oposición divina a todos del pecado, se hizo pecado por nosotros quien no conoció pecado. Jesucristo, hombre de pie en el lugar de los pecadores y recibiendo la luz del sol de la gracia divina en lugar de Cristo, nosotros los pecadores. Esta verdad que aparece en el Nuevo Testamento es sintetizada por el apóstol Pablo en estas pocas frases. Como dije, 15 palabras benditas podríamos decir, ¿verdad? 15 palabras de vida, 15 palabras que nos hablan del extraordinario amor de Dios que viene a buscar y salvar lo que se había perdido por medio de un sacrificio que Él mismo proveyó. El hombre necesitaba pagar por todos sus pecados, por toda su maldad, por la depravación total de su corazón, como lo registran las Escrituras, por todos sus pensamientos inicuos, por todo su caminar indigno, por todas las transgresiones a la justa ley de Dios. El hombre merecía y debía pagar, no podía haber una salida a esta situación. Y entonces Dios provee Él mismo el sacrificio. Dios provee Él mismo la solución, porque en el hombre no estaba la solución. Otra vez cito a Spurgeon, dice, mis hermanos, he descubierto en mi larga experiencia que nada conmueve el corazón como lo conmueve la cruz de Cristo. Cuando el corazón se ha conmovido y ha sido herido por la espada o filo de la ley, nada cura las heridas como el bálsamo que fluye del corazón traspasado de Jesús en la cruz. La cruz es vida para el muerto espiritualmente. Cuando vemos que los hombres se vivifican, convierten y santifican por la doctrina del sacrificio sustitutivo, podemos llegar con toda razón a la conclusión de que es la doctrina verdadera de la expiación. No he conocido a nadie que haya sido llevado a la nueva vida en Dios y en santidad, excepto por la doctrina de la muerte de Cristo a favor del hombre. Corazones de piedra que nunca antes latieron con vida se han convertido en carne por medio del Espíritu Santo, causándoles que conozcan esta verdad gloriosa. La historia del gran amante de las almas de los hombres, que se dio a sí mismo para salvación de ellos, sigue siendo en las manos del Espíritu Santo la fuerza más poderosa en la mente. Hermanos, a veces pensamos, no, si el Evangelio es la introducción a la vida cristiana, nada más. No, el Evangelio es absolutamente todo. La cruz importa en toda circunstancia. La cruz es la que marca absolutamente lo que somos en esta vida y en la vida eterna, en la vida venidera. Porque allí está, estas 15 palabras que resumen algo que es inexpresable con palabras humanas. Y como dije, ni el académico más importante del mundo puede profundizar y agotar estas 15 palabras que aparecen aquí. Y son 3 cosas que el apóstol Pablo está diciendo esencialmente. 3 cosas. Primero, nos habla del sustituto o la persona de la sustitución. Versículo 21. Al que no conoció pecado, y aquí habla del carácter de aquel que no conoció pecado. Obviamente está refiriéndose a la única persona que no conoció pecado.
que es el Señor Jesucristo. Esta descripción elimina la posibilidad de que esté hablando de cualquier hombre que alguna vez estuvo en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos pecaron, sin distinción. Romanos 3:23. No existe ningún hombre que jamás haya sido santo y perfecto absolutamente de principio a fin. Todo hombre que pisa esta tierra está bajo la corrupción del pecado porque somos descendientes de Adán y en Adán todos pecaron. Por tanto, cuando la Biblia dice al que no conoció pecado, no se puede estar refiriendo a un hombre. Y es más, ni siquiera se puede estar refiriendo a un ángel, porque el ángel no tiene santidad inherente en sí mismo, como parte de su naturaleza. Refleja la santidad de Dios. Por tanto, el sustituto perfecto, sin mancha, absolutamente puro e inocente, es evidentemente el Señor Jesucristo, el único. Ahora noten aquí la importancia entonces de su encarnación. Para que fuera efectiva la sustitución, es decir, que alguien muriera en lugar de los pecadores, ese alguien debía ser sin culpa, separado de los pecadores y más sublime que los cielos, como dice la Biblia. Y había una sola persona que podía hacer eso, el Señor Jesucristo. Pero para que fuera libre de la culpa, del pecado, necesariamente tenía que ser Dios mismo. Porque solo Dios es santo en forma inherente, absoluta. ¿Pero por qué se hizo hombre? Porque venía a representar al hombre delante de Dios. La cabeza federal de la humanidad, dice la Biblia, es Adán. Pero en Adán todos pecaron y como todos pecaron en Adán, todos mueren en Adán. No había ninguna posibilidad de salvación. Noten la relación, el pecado entró por un hombre y por ese pecado entró la muerte a todos los hombres. Entonces el que iba a venir a morir debía ser un hombre. Y por eso el Señor se hizo hombre. Porque debía representar al hombre delante de Dios. Pero al mismo tiempo manifestaba a Dios delante de los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Él daba a conocer a Dios, pero es necesario que Él fuera también hombre. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué debía ser Dios hecho hombre? Porque solo Dios es absolutamente santo y sin mancha. Pero al mismo tiempo debía ser hombre, porque solo un hombre podía representar al hombre delante de Dios y ser su sustituto. Además, debía ser Dios, ¿por qué? Porque debía recibir sobre sí la ira de Dios al tomar el lugar de los pecadores y a pesar de recibir la ira de Dios sobre él, salir victorioso. Y solo Dios podía hacer eso. Solo Dios puede ser santo y es santo y sin mancha en un sentido absoluto. Además, solo Dios puede soportar la justa ira de Dios por causa de los pecados. Entonces debía ser un hombre pero sin pecado al mismo tiempo que debía ser Dios. Solo una persona cumple con esos requisitos, como bien sabemos, para ser el sustituto. Jesucristo, hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre y como tal vino a este mundo por medio de la encarnación. Vivió una vida perfecta, nunca cometió pecado, cumplió con todas las estipulaciones de la ley de Dios, jamás transgredió ni siquiera una mínima parte de la ley de Dios. La ley estaba en medio de su corazón y era su delicia. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo 40. Era el único que podía decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Juan capítulo 8, versículo 46. Y cuando él dijo eso, todos callaron porque era imposible imputarle algún tipo de pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? Aún cuando estuvo frente al juez vacilante, Pilato, él mismo preguntó, después de haberlo examinado y haber visto cuál era la acusación que hacían contra él, si efectivamente esta persona que estaba frente a él había transgredido alguna ley. Y él dijo: ¿qué mal ha hecho? Pilato, un pagano.
Un hombre que no conocía la verdad de Dios. Sin embargo, ese hombre dice, este no ha hecho ningún mal. Y entonces pregunta al populacho y a la multitud, ¿a quién quieres que os suelte? Y tenía a Barrabás y a Jesucristo. Y el populacho dice a Barrabás. ¿Y qué hago con este? Dice, sabiendo que no era culpable, Jesucristo. Y el populacho gritó, crucifíquenle. Pero no por algo malo que él había hecho. Así como los judíos examinan al Cordero Pascual, dice un teólogo, antes de sacrificarlo, también los escribas y los fariseos, los doctores de la ley y los principales dentro de Israel examinaron al Señor Jesús sin encontrar en él ninguna ofensa. Era el Cordero de Dios sin defecto y sin mancha. Lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento en el Éxodo, recuerdan en el capítulo 12, que era que cada familia apartara un cordero sin mancha y lo guardara del día 10 al día 14 del mes de Nisán, y el día 14 lo sacrificaran, pero tenían que antes del sacrificio examinarlo completamente, al punto que dicen los historiadores que los rabinos tomaban al cordero y luego lo dejaban del día 10 al día 14 dentro de su propia habitación para cuidarlo, para vigilarlo permanentemente, de tal manera que no se hiciese ningún tipo de rasguño, porque si tenía algún tipo de rasguño no podía ser ofrecido como sacrificio, y ese sacrificio no contaba, porque tenían que ser santos, inmaculados, sin ningún tipo de mancha. Y así entonces los judíos examinaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no encontraron absolutamente ninguna falla en él. Y para ponerlo en la cruz lo que hicieron fue levantar calumnias y tomar testigos falsos que mintieran descaradamente para colocarlo allí. Hermanos, eso pasó con Jesucristo. Era absolutamente santo y sin mancha. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? ¿Qué pasa si nos colocan a la luz de la verdad y nos escudriñan en función de eso? Seguramente nosotros saldríamos mal parados. Con toda certeza, de alguna cosa siempre tendrían que acusarnos. Aún siendo creyentes, nosotros no estamos libres de culpa, porque somos pecadores. Pero Cristo, sin mancha, sin contaminación. Esta verdad de la impecabilidad del Señor Jesucristo fue atestiguada por diferentes personas, aun aquellas que no creían en Él, y nunca hallaron ninguna falta en su persona. Como ya vimos, la gente en general no pudo decir nada en su contra. Pilato tampoco pudo decir nada. El centurión romano que estuvo a cargo de la crucifixión, al final exclamó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pedro y Juan lo catalogaron como santo y justo. Ustedes mataron al santo, al justo, al autor de la vida. El autor de Hebreos lo dice de una forma extraordinaria en el capítulo 7, versículo 26. En uno de los textos más hermosos de las Escrituras. Y esto no es poesía, esto es realidad. Describe el carácter de aquel que murió en nuestro lugar. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Escuchen bien. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro sustituto. Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, escribió en su primera carta también algo que describe el carácter extraordinario, inigualable del Señor Jesucristo en cuanto a ser apartado del pecado absolutamente. Dice lo siguiente: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren cuántas cosas. No hizo pecado en acción, ni se halló engaño en su boca, ni siquiera en una intención de su corazón. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, nosotros siempre nos defendemos. Él no se defendió aunque era injustamente atacado. Cuando padecía no amenazaba, no había ningún tipo de ira en contra de aquellos que lo estaban poniendo en la cruz. Como cordero fue llevado al matadero.
dice Isaías, y no abrió su boca. Tenía un control absoluto sobre su temperamento. Hermanos, ¿podemos decir eso de nosotros? En absoluto. Pero sí, la Biblia lo dice de aquel que era sustituto nuestro, que fue sustituto nuestro en la cruz. Si no encomendaba la causa al que juzga justamente. El predicador inglés que siempre citamos acá, Spurgeon, queda extasiado al hablar sobre la bendita verdad de que Jesucristo fue sin pecado, y él dice lo siguiente: no solo no brotaba ningún pecado de él, sino que no había ningún pecado en él, ni inclinación, ni tendencia en esa dirección. Observémoslo en secreto y lo encontramos orando. Miremos su alma y lo encontramos ansioso por cumplir y sufrir la voluntad del Padre. Ah, el carácter bendito de Cristo. Aunque tuviera la lengua de hombres y de ángeles, no podría yo representar dignamente su perfección absoluta. Con toda razón puede estar el Padre complacido con él. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermanos, pensemos un poquito en el carácter de nuestro sustituto en la cruz. Ante su carácter, todo el universo palidece y los mismos ángeles no pueden igualarlo en santidad. ¿Cómo pudo humillarse y venir a tomar sobre sí el pecado de nosotros y ser tratado como culpable cuando Él era santo e inocente? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Alguien entiende esto? El solo hecho de venir a morar en esta tierra llena de pecado e inmoralidad, lleno de hipócritas, soberbios, orgullosos, que empuñan su mano contra el cielo, ya es algo extraordinario e incomprensible. ¿Cómo puede ser que Él vino a vivir entre personas así, llenas de pecado, llenas de basura, de inmundicia, de inmoralidad? Pero no solo vino a eso, a morar entre pecadores, sino vino temporalmente a morar entre los pecadores, pero para llevar sobre sí el pecado de los mismos que lo odiaban con todo su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Estas palabras, esta verdad, está plasmada en las palabras siguientes: por nosotros lo hizo pecado. El santo, el sin mancha, el absolutamente justo, inocente, Él vino, moró entre pecadores miserables y murió por esos pecadores miserables. ¿Por qué? Porque por nosotros lo hizo pecado. Y ahí vamos al segundo punto. El autor de la sustitución, Dios, el Padre, a través del Hijo. Esta es una declaración sublime. Por nosotros lo hizo pecado. No significa nada más ni nada menos que en la cruz el pecado fue quitado del pueblo y cargado sobre los hombros de un inocente. Eso es lo que describe precisamente Isaías 53. Nosotros lo leímos hace un rato, pero yo quiero enfatizar algunos textos. En principio, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, escuchen bien, mas Jehová cargó en él, en el inocente, en el santo, el justo, el pecado de todos nosotros, los miserables. Mas Jehová cargó en él, lo puso, todos nuestros pecados los puso sobre él en la cruz, sobre sus hombros. Eso es lo que dice la Escritura. Dios el Señor cargó sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el peso del pecado humano. En lugar de que cayera sobre el pecador quien lo cometió, fue puesto sobre Cristo, que nunca, jamás lo cometió. Una aclaración es necesaria aquí. Esto no significa que Cristo se hizo pecador, eso es imposible, porque Él es santo, recién lo vimos a través de las Escrituras, Él es justo y santo y sin mancha. Tampoco significa que el Padre hizo a su Hijo pecador, porque Dios no puede hacer eso, es absolutamente santo. Pero Isaías 53, versículos 4 al 6 ahora, nos ayudan a entender. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió, podríamos agregar, Él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y otra vez el texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es nuestro Salvador. Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa que por nosotros lo haya hecho pecado? Significa que Cristo voluntariamente tomó el lugar de los culpables y fue tratado como si lo fuera, pues cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por esta razón su aflicción fue sobremanera grande. En el huerto de Getsemaní, cuando oraba, al final brotaron de su frente como sudor gotas de sangre, porque la angustia de su alma era tan profunda, porque Él llevaba el pecado, ya estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Él sabía lo que su Padre pensaba respecto al pecado. Y Él sabía lo que su Padre tenía que hacer con el pecado, y por eso la angustia en Getsemaní. Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, estamos hablando de algo tremendamente importante, de algo tan extraordinario e incomprensible para nuestra mente finita. No podemos penetrar las profundidades de los misterios extraordinarios de Dios, pero sí sabemos una cosa: cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo allí y nosotros hubiésemos estado allí, tratemos de colocarnos en ese lugar mirando lo que estaba pasando en esa cruz y aún sabiendo que Él no merecía morir en ese lugar, nosotros estaríamos viendo nada más que una pequeña parte insignificante de lo que significaron los sufrimientos de Él en la cruz. Nosotros seríamos testigos de los latigazos, seríamos testigos de sus heridas en la espalda, seríamos testigos de su desesperación en la cruz porque no podía respirar. Seríamos testigos de todo eso visiblemente, de la injusticia de los hombres contra Jesús. Pero ¿saben de lo que no seríamos testigos? Porque era imposible saberlo. De que el Padre estaba allí castigando con toda su ira a su Hijo porque Él sustituyó a pecadores miserables como nosotros. Eso nosotros no lo podíamos ver. Era imposible. Y si no fuera por el Salmo 22, no tendríamos ninguna idea, siquiera ahora, incluso como creyentes, qué fue lo que pasó en la cruz. Si no fuera por el Salmo 22, que describe claramente lo que ocurrió en ese lugar, nosotros ni tendríamos siquiera nada de idea de lo que ocurrió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso gritó allí en la cruz. Ojo que no dijo con palabras, digamos, en una forma tranquila eso. Lo dijo cuando estaba en la angustia más grande y por eso gritó desesperadamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miren, Jesucristo se hizo lejano al Padre para hacernos a nosotros cercanos al Padre. ¿Por qué me has abandonado? Porque Él llevaba toda la miseria nuestra sobre su cuerpo en esa cruz. Él fue nuestro sustituto. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y miren lo interesante de esto. El Padre en ese momento no escuchó a su Hijo porque toda su ira estaba sobre Él por causa de que Él llevaba nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En contraste, el Padre nos escucha en cualquier momento a nosotros. No oyó a su Hijo en ese momento, pero gracias a ese sacrificio nos escucha a nosotros y responde a nuestras oraciones. Acérquense confiadamente al trono de la gracia, dice. ¡Qué maravilla! Esto es imposible de poder entender. Otra vez, uno queda extasiado al considerar las implicancias de este hecho glorioso que Cristo fue nuestro sustituto. Más adelante, el versículo 6 del Salmo 22 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Soy gusano. Pero los gusanos éramos nosotros. ¿Entienden el concepto de sustitución? Como Él se hace allí como un delincuente cuando Él era santo, justo y bueno, como un pecador cuando nunca lo fue, por causa de nuestros pecados.
Y por eso es visto como un gusano y no como un hombre. Como lo más despreciable, un gusano es algo detestable. Y eso es lo que está expresando aquí. Mas yo soy gusano y no hombre. Allí estaba la escena del Padre y el Hijo. El Padre envía a su Hijo para que cargara nuestros pecados. Pero el Padre no puede dejar de manifestar su justa ira. Porque el pecado tenía que ser condenado. El Señor, el Padre, hizo que el perfectamente inocente Hijo fuera pecado por nosotros. Hermanos, ese es el precio de tu salvación. Si tú eres verdaderamente un creyente, ese es el precio de tu salvación. Y entonces no juegues con tu salvación. Y entonces no lo tomes a la ligera. Y entonces no asumas que la salvación tiene que ver con ir un domingo a la semana a la iglesia. Y entonces no entiendas que tu salvación es algo tan simple, tan común. Ya, yo soy hijo de Dios, voy al cielo. No, se trata de mirar a la cruz y saber lo que eso costó para el Señor, para su propio Hijo. El justo muriendo en el lugar y por los injustos y sufriendo lo inimaginable para llevarte un día a la gloria. Si esto no sacude internamente tu corazón y no te lleva a cambios sustanciales en tu vida, entonces nada lo podrá hacer. Y toda la persuasión de las palabras nuestras no tienen poder para cambiar tu corazón, pero la cruz tiene el poder para hacerlo. La cruz es la expresión máxima de la profundidad y la maldad del pecado y sus terribles consecuencias, pero al mismo tiempo es el lugar de amor, gracia y perdón para hombres como nosotros. Noten que fue Dios su Padre quien lo quebrantó. Fue Dios quien lo envió a ese lugar. Fue Dios el autor de la sustitución, por lo cual nuestros pecados fueron perdonados. La redención es el plan de Dios. Jesús no subió a la cruz porque los judíos lo pusieron allí, que sí, efectivamente ellos incitaron al gobernador romano para que lo pusieran allí. Sin embargo, Jesús no fue a la cruz porque Satanás incitó a los líderes judíos para que lo pusieran allí, que eso es una verdad, sin embargo, no es toda la verdad. Tampoco fue a la cruz porque Judas lo traicionó, ni porque el pueblo gritó desaforado, crucifícale, que todas esas son verdades porque la Biblia lo describe, pero esa no fue la razón principal. La razón final fue porque el Padre lo envió y Él en obediencia perfecta al Padre subió a esa cruz. Este plan es incomprensible para los no regenerados al punto que dicen esto es una locura, es una estupidez. ¿Recuerdan en 1 Corintios 1, 18 y 23? Esto es imposible. Esto es ridículo, dicen, no tiene sentido. Y claro, la gente todavía hoy está diciendo no tiene sentido este mensaje. Sin embargo, para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto lo hizo Dios como un despliegue de la soberanía divina. Nadie convenció a Dios para que hiciera esto, porque no había nadie fuera de Dios al principio. Y desde el principio no se escogió, digamos desde la eternidad no se escogió, como dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Dios hizo lo que nadie podía hacer por su propia determinación soberana. Por eso es una manifestación, es un despliegue de su soberanía. El hombre no puede, pero yo puedo. Yo voy a ir a dar un plan para ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Fue también un despliegue de su justicia divina. El pecado no podía ser perdonado si no fuera castigado primeramente. Dios no puede pasar por alto el pecado, debe manifestar su justa indignación sobre el culpable. De otra manera no sería Dios. Por lo tanto, el pecado fue castigado en toda su expresión por medio de la cruz. Por eso es la expresión de la justicia divina. En tercer lugar, también fue la expresión de su gracia. El que puso en la cruz era su propio Hijo. ¿Han pensado en eso? Su amado, su único, tal como ocurrió con esta especie de ilustración de la sustitución en el Antiguo Testamento, cuando después de tanto tiempo esperando, Dios le da a Abraham un hijo.
Y luego de un tiempo le dice a Abraham, ahora ve a un lugar que yo te mostraré y sacrifica a tu hijo allí. Y el texto bíblico es tan expresivo porque dice a tu único, a tu amado. Y entonces Abraham va en obediencia, toma el cuchillo, lo coloca sobre la leña, lo amarra sobre la leña, levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento Dios, por decirlo figuradamente, toma la mano de Abraham y dice, no, Abraham, está bien, no lo hagas. Y entonces él miró hacia atrás, había un carnero trabado de los cuernos en un zarzal, y dice, sacrifícalo a él en lugar de tu hijo. Dios perdonó al hijo de Abraham y en ese sentido Él representaba a nosotros, a toda la humanidad y a todos los que íbamos a creer. Él perdonó a Isaac en ese lugar y detuvo la mano de Abraham sobre su hijo. Pero 2000 años después, el padre descargó toda su ira sobre su propio hijo. ¿Y eso qué es? Expresión de su gracia. La expresión de su gracia. Dios mismo otorgó la expiación al darse libre y completamente a sí mismo en la persona de su Hijo, para sufrir en consecuencia el pecado humano. Esto es gracia en su máxima expresión. Soberanía, justicia, gracia de Dios manifestadas allí en la cruz. Eso es lo que significa la sustitución. Jehová quiso quebrantarlo, dice Isaías. Él lo quebrantó. Traspasó el corazón de su Hijo, ahí en la cruz, por causa suya y por causa mía. ¿Cuál es el propósito de la sustitución? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, esto significa que cada persona en esta tierra que ha puesto su fe en Cristo es hecho por Dios, en Cristo justicia. Es decir, la justicia de Cristo nos ha sido cargada a nuestra cuenta, a nuestro favor. Este es el propósito de la sustitución, como dice Spurgeon, así como Cristo fue hecho pecado y sin embargo nunca pecó, así somos hechos justicia, aunque no podemos afirmar el haber sido justos en y por nosotros mismos. Pecadores como somos y forzados a confesarlo con dolor, aún así el Señor nos cubre tan completamente con la justicia de Cristo que solo su justicia se ve y somos hechos la justicia de Dios en Él. Esto es verdad para todos los creyentes, todos los que creen en su nombre. En otras palabras, Él nos ve ahora a nosotros como si nunca hubiésemos pecado, cuando siempre pecamos. Porque no nos ve directamente a nosotros sin el sustituto, sino nos ve a través del sustituto. Y el sustituto era absolutamente justo. Y entonces nuestros trapos de inmundicia son puestos en Él sobre la cruz y los vestidos reales de justicia son puestos sobre nosotros gracias a la cruz. Ese es el glorioso intercambio del que cantábamos hace un rato atrás. Como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, evidentemente, hermanos, esto es no para todo el mundo, porque muchos van a ir a la perdición. Lamentable y tristemente, sino para todo aquel que en Él cree, porque la fe es la que son las manos con las que tomamos la justificación. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. ¿Cómo podemos ser hechos justicia de Dios en Él? En el capítulo 3 lo dice claramente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la fe tomamos eso. Y eso significa entonces que es necesario el arrepentimiento y la fe, porque el arrepentimiento dice, yo soy culpable, yo debí morir en ese lugar, mi miseria debió ser castigada con la justa ira de Dios. ¿Y cuál era la justa ira de Dios? La condenación eterna en el infierno. Yo merezco eso, ese es mi lugar.
Pero gracias porque tú pusiste a un sustituto. Y Él cargó esa maldad mía. Y Él pagó por esa maldad. Lo pagó completamente porque se tomó hasta el último sorbo, hasta la última gota, el vaso, la copa. Esa copa de la cual Él oró, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, Señor. Y entonces si hay aquí, en estos momentos, personas que no han llegado al arrepentimiento genuino y a la fe, y permítanme este apellido, al arrepentimiento genuino, que significa haber visto mi maldad tal como Dios la ve, que significa ver el horror de mi pecado tal como Dios lo ve, no como yo lo interpreto, como las personas que están a mi lado me dicen, no como mi mamá o mi papá me dice que soy bueno, no así, sino delante de Dios. Por eso hablo de arrepentimiento genuino. Pueden haber muchas personas en la iglesia y que mueran en la iglesia y sin embargo se van al infierno porque nunca se han arrepentido, así como la Biblia dice. Pueden haber personas que hacen rituales religiosos, personas moralistas, que andan acusando a todo el mundo de pecado y ellos son los únicos justos. Esas personas no entienden el Evangelio y se van a ir al infierno un día. ¿A quién podemos acusar nosotros si no a nosotros mismos? ¿Nos miramos en el espejo y nos vemos en nuestra miseria real delante de Dios? Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es considerar nuestra vida tal como Dios la considera y ver quiénes somos. ¿Hay alguno justo aquí? ¿Por su propia justicia? ¿Hay alguno santo por su propia santidad? Absolutamente ninguno. Y entonces el arrepentimiento es considerar nuestra miseria y saber que merecemos la justa ira de Dios, pero levantar nuestra vista y ver a Cristo muriendo en nuestro lugar. Y ahí está la fe. Hermanos, cuando vamos a morir no confiamos en toda la teología que tenemos, en la sabiduría que tenemos. Confiamos exclusivamente en que Cristo murió por nosotros y pagó por nuestras culpas. Como dijo alguien, las palabras más gloriosas al último momento, cuando estemos ahí en nuestra cama, quizás listos para morir por causa de alguna enfermedad. Nuestra gran teología es esto: Cristo murió por mí. La fe y la confianza que tengo es en Cristo, en su justicia, en su santidad, en su carácter perfecto y en la obra que Él hizo en lugar mío y en mi favor como mi sustituto. Y no confío en mí, jamás. No puedo confiar en mí. Por eso es que acusar a los demás es algo sin sentido. ¿Saben quién es el acusador de los hermanos, dice la Biblia, de los creyentes? ¿Saben quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Satanás. Cuidado con eso. Yo miro a la cruz y digo, veo con mayor claridad mi miseria. Pero también miro a la cruz y veo con toda certeza la justicia de Cristo sobre mí. Hermanos, eso es lo que me hace ser lo que soy. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Cristo murió por mí. No es necesario agregar nada más. Cristo murió por mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, por haber dispuesto soberanamente venir a morir por transgresores, pecadores miserables como nosotros. Gracias, Señor, por haber dado tu vida y tomado nuestra maldad y llevarla sobre ti en la cruz y ser nuestro sustituto. Te hiciste hombre para poder representar al hombre delante de Dios, sí, al hombre culpable, sí, al mismo hombre que te odiaba, para morir por ellos y dar vida a quienes estábamos absolutamente muertos, sin ninguna esperanza. Señor, yo te ruego, Padre, que tú produzcas el arrepentimiento genuino en el corazón
de cada uno. Arrepentimiento verdadero que nos lleva a considerar nuestra maldad y a mirar a Cristo en la cruz muriendo por causa de nuestra maldad, recibiendo en sí mismo la justa ira que nosotros debíamos merecer y recibir. Padre, haznos conscientes de lo que significa la sustitución, haznos conscientes de lo que significa la salvación. Y llévanos a amarte con todo nuestro corazón y a vivir para ti, porque tú viviste una vida perfecta la que nosotros debíamos vivir y moriste una muerte que nosotros debíamos morir para que nosotros tuviésemos una vida que jamás merecemos vivir. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por morir en nuestro lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.